El doctor Francisco es doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de México y premio de la Academia Mexicana de Ciencias en el área de Sociología en 1999. Fue coordinador nacional de la reforma de la educación secundaria en México de 2005 a 2007. Se ha desempeñado como profesor investigador de la Flaxo México y como docente de posgrado en diversas universidades del país. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el 2002. Actualmente colabora en la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación como titular de la Unidad de Evaluación Diagnóstica. Los dejo con el doctor Miranda. Muchísimas gracias. Buenos días. ¿Me escuchan bien? Es que a veces el ruido complica. Bueno, voy a tratar de compartir con ustedes el esfuerzo que está haciendo la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación para impulsar un nuevo modelo de evaluación educativa. Es una atribución que por ley tiene la Comisión y, como comprenderán, darle un giro a la evaluación educativa en el país debido a la manera en cómo se ha venido desarrollando, pues es un reto muy importante. Voy a presentarles tanto la parte normativa que fundamenta la propuesta, como los desarrollos que estamos planteando y la perspectiva que tenemos en el mediano plazo. Pero antes de ello, debo decirles que el modelo, y es un documento público, ustedes lo pueden consultar en la página de la comisión para poderlo mirar con mayor detenimiento. Déjenme plantearles en principio un conjunto de problemas prácticos. A veces cuando uno está en la academia o está en una oficina federal, pierde mucho el sentido práctico. Y creo que los docentes, como ustedes, si algo tienen es el sentido práctico, porque resuelven cosas, se hacen preguntas de experiencias de todos los días. Y quise empezar esta conversación haciéndome estas preguntas. Yo no conozco a nadie, igual aquí sí hay alguien, ¿verdad? Cuando uno le pregunta sobre la evaluación, cualquiera que tenga, sea el ámbito, le tiene miedo, hay un temor implícito. Yo no sé si ustedes se han hecho exámenes médicos, ¿verdad? A veces por rutina y a veces por sospecha de una enfermedad, y sí tenemos un poco de miedo frente a los resultados, ¿verdad? Y más miedo nos da porque cuando vemos los resultados, vemos numeritos y en el mejor de los casos nos orientamos por los rangos, ¿verdad? ¿Estamos por arriba o estamos por debajo? Y cuando uno ve todo por arriba o todo por debajo, uno se espanta y lo que uno dice es que ya me voy a morir, ¿no? Estoy viviendo tiempos extras. Y en muchos ámbitos de la vida, cuando uno habla de evaluación, hay una sensación de miedo, hay una sensación de temor. Por eso quiero empezar con esas preguntas, porque son preguntas prácticas que en el terreno educativo luego se resignifican, pero operan igual, hay un imaginario de temor, de sospecha, de inquietud. Entonces miren ustedes, frente a esta pregunta, ¿por qué le tenemos miedo a la evaluación? Probablemente puede haber muchas respuestas, pero comentemos algunas de ellas posibles. Primero, porque a nadie le gusta sentirse mal o que nos digan que estamos mal. O sea, la primera reacción es, me siento mal, no lo quiero decir, o alguien me dice que estoy mal y no tiene ni siquiera idea ni del contexto ni de la situación que estoy viviendo.
Todavía se incrementa esta sensación de temor cuando alguien extraño, ni siquiera es de mi familia, ni siquiera es un colega, un amigo, nos señala o nos lo dice, ¿verdad? O lo hace para colocarnos una etiqueta del malo, del bueno, del peor, un estigma. Y aparte de esa sensación de temor, nos empieza a generar una molestia, porque nos empiezan a estigmatizar, nos empiezan a comparar. Y por supuesto que la comparación tiene un sentido, porque en la vida siempre tenemos referentes, ¿verdad? Estar sano tiene un referente. Desarrollar una buena clase, pues tiene un referente. Desarrollar un buen deporte tiene un referente, eso es indudable. Pero el problema es cuando a partir de esos referentes se nos pone una etiqueta, como el bueno, el malo, el burro, ¿verdad? El incompetente, y eso ya avanza además del temor, nos empieza a generar molestia, incomodidad. Y todavía más cuando los criterios con los cuales se nos evalúa son ajenos a nuestro contexto, ¿no? Cuando me comparan con un contexto en donde las condiciones son totalmente diferentes. Y por lo tanto no refleja lo que realmente hacemos, o sea, no se valora lo que hacemos en nuestro contexto. Y eso todavía nos causa ya no temor, sino molestia y probablemente indignación. Y esto se incrementa cuando además el juicio y la opinión o el resultado se hace de manera autoritaria, ¿verdad? Se hace de manera arbitraria o se hace de manera coercitiva. Y más aún, esto se acentúa cuando esa opinión, ese juicio, ese resultado se hace depender de acceder a algo que consideramos necesario o es valioso para nosotros. Entre otras muchas razones, esto es lo que creo en el fondo, en el sentido práctico, como les digo, genera esa sensación de miedo, de temor, de indignación, de molestia. Por eso siempre que hablamos de la palabra evaluación, siempre nos, ¿quién me va a evaluar? ¿Para qué me va a evaluar? ¿Con qué finalidad me va a evaluar? ¿Cuándo no cambia esto? ¿Cuándo cambian las cosas, si es que cambian? Primero, cuando la reflexión sobre el problema viene de uno mismo. Eso ya empieza a modificar las cosas. Y cuando uno mismo empieza a sentir que algo está mal, en su vida personal, en lo que hace, en sus relaciones, en su contexto. Y eso lo que empieza a plantear es una necesidad para saber cómo estamos, a qué se debe ese problema. Y también empieza a cambiar la perspectiva cuando tenemos claro cuáles son los requisitos o las exigencias de una tarea. El problema no es que haya referentes, el problema es que no los conozcamos, que no los asimilemos, que no nos apropiemos de esos referentes y que no tengamos claro para qué, cuáles serían las metas a lograr con este ejercicio de evaluación. También empiezan a cambiar las cosas cuando el ambiente no es de imposición, no es arbitrario, no es coercitivo, sino que hay un ambiente de confianza que nos permite conversar el problema, dialogarlo, sentirnos que hay muchos como nosotros que tienen probablemente el mismo problema. Cuando podemos participar en un proceso de evaluación y cuando podemos entender y valorar sus resultados. No se trata de convertir la evaluación en un elogio, sino se trata de tener claridad
del para qué de la evaluación, con qué criterios, con qué referentes y con qué espacio de conversación y de confianza vamos a poder desarrollar. Y una de las apuestas centrales, que esto cambia cuando sentimos que evaluarnos permite mejorar, ¿verdad? Vamos al médico porque sabemos que si no tenemos ese diagnóstico, nomás no nos vamos a curar. Esa expectativa de mejora vinculada a la evaluación es uno de los puntos centrales que hay que destacar siempre en estos procesos. Y también cuando no esperamos el momento cumbre, pasar un examen, acreditar un curso, acceder a una plaza, ¿no? Acceder a un trabajo, acceder a un mejor salario, sino cuando se trata de un proceso continuo, ¿no? De aproximaciones, de autorreflexiones y de ejercicios de mejora continua, que nos hace confiar que esa manera de evaluarnos permite irnos mejorando gradualmente y quizá para llegar al momento decisivo y lograr ese momento de manera más adecuada. Este es el marco de referencia del que estamos partiendo. Y esto quería yo plantearlo porque ustedes van a ver en el desarrollo de la presentación y de los componentes del modelo que van a aparecer de manera reiterada, aun cuando estamos hablando un poco de teoría educativa y de teoría de la evaluación. Bueno, si eso lo llevamos al terreno de la educación y particularmente a la experiencia de la evaluación, sobre todo de la evaluación, pues sí, la que se hace todos los días en el aula y en las escuelas, pero también la evaluación que hemos hecho desde fuera, en el sistema mismo, lo que se llama la evaluación externa. Y aquí hay que destacar un primer punto. Por alguna razón, para algunos extraña, para otros no tanto, la evaluación se desprendió de los procesos educativos. Fíjense qué paradójico, siendo la evaluación educativa parte inherente de los procesos educativos, se fue desprendiendo, se fue separando. Y no solamente se fue separando, sino se fue convirtiendo en el referente de mejora de los procesos educativos, pero fíjense, sin estar dentro, sin estar integrado de los procesos educativos. Todas estas experiencias que hemos vivido de evaluaciones externas, estandarizadas, tipo PISA, por ejemplo, han adolecido de este problema de que se desprenden tanto y se hacen con otras finalidades como rendir cuentas y ver si estamos haciendo las cosas bien, pero ya no tienen el uso pedagógico, o sea, no entran a los procesos pedagógicos para mejorarlos. Y esto tiene un tema muy importante. La psicología y la pedagogía siempre van de la mano, pero el problema es que una vertiente de la psicometría se volvió predominante. Esa vertiente que mide aptitudes, que mide conocimientos, que mide aprendizajes. No hay que estar en contra de la psicometría. En el equipo de Mejoredu, y aquí está uno de mis colegas, tenemos quizá uno de los mejores equipos de psicometría del país y probablemente de América Latina, que constituyó una base muy importante del extinto INEE. No hay que desdeñar eso, el problema es que hay que vincular la psicometría con la pedagogía. Si no vinculamos estos ejercicios de medición de aprendizajes, de aptitudes, de actitudes, si no lo vinculamos con los procesos pedagógicos, entonces sí tenemos un problema, porque entonces la medición se separa, se vuelve externa y tira la línea de lo que hay que mejorar sin que tenga mucho sentido con los procesos educativos. Y eso lo que generó, ustedes lo saben, hay un debate de que ya le tenemos cierto terror a la medición.
se confundió la medición con la valoración que se tiene que hacer, con el juicio que toda evaluación tiene que generar. Y eso se expresa en que cuando evaluamos siempre hay una calificación, un puntaje, un número, y no sabemos bien a bien qué significa, y peor aún, ese número permite tomar decisiones. Entonces ahí tenemos otro problema que está asociado a ese desprendimiento de la psicología y de la psicometría y de la evaluación de los procesos educativos. Y todavía más cuando la evaluación viene de fuera, cuando viene de expertos y de especialistas que saben mucho de medición, pero que no tienen la experiencia de los procesos educativos. Ese debate entre evaluación externa y evaluación interna sigue estando presente y creo que es producto de este desprendimiento. Y también un elemento muy importante es que las evaluaciones se han usado para tomar decisiones muy importantes, como ya les decía, acceder a una plaza, por ejemplo, acceder a un incremento salarial, pasar de grado o pasar de un nivel educativo o entrar a la universidad. Son decisiones de impacto, de consecuencias muy importantes. Y eso ahí se ha centrado la base central del ejercicio de evaluación y no se ha visto como un proceso. Y todavía más, como ya les decía, este escenario de rendir cuentas sobre la base de mostrar que hacemos las cosas bien y no buscar que los procesos educativos mejoren. Con estos elementos ya voy a pasar del terreno práctico al terreno teórico. Quiero señalar los tres aspectos que en el terreno de la teoría de la evaluación, y muy vinculado a la teoría pedagógica, con base en esta problemática, que es práctica como lo quise mostrar, que el modelo está retomando para su diseño y su desarrollo. Son tres componentes centrales a los que vamos a referirnos. Primero, la evaluación tiene un método y al final del día es una técnica, y qué bueno que lo sea, porque tiene que ser sistemática, tiene que tener teoría, tiene que tener metodología. En la propuesta que estamos haciendo, sostenemos que al final del día la evaluación tiene un sustento metodológico y técnico, e insisto, qué bueno que lo tenga, porque si no, se podría convertir en un ejercicio de autoelogio, ¿verdad? Y no tendríamos manera de garantizar que la información que estamos generando es relevante. Y son tres cosas que típicamente la evaluación educativa plantea. Uno, que implica recoger información de manera sistemática o más o menos sistemática. Dos, que se analiza esta información y se emite un juicio con base en esta información como resultado del análisis. Y tres, ese juicio basado en evidencia permite tomar decisiones de acuerdo al juicio que se ha emitido. Hay un teórico de la evaluación, Paul Newton, que le llama la unidad tripartita de la evaluación de juicio, uso e impacto, y que es un texto que ha tenido mucha acogida porque resume muy bien lo que es parte de la metodología de la evaluación. Claro, este es un componente porque, como vamos a subrayar, alrededor de esta metodología hay muchos elementos que hay que considerar. Paso al segundo componente de la propuesta. Al final del día, la evaluación tiene una función, una finalidad fundamentalmente reguladora. No significa regular en términos de normar, sino poder generar ajustes, adaptaciones, mejoras entre procesos. La evaluación del aprendizaje, ¿qué permite?
ajustar la enseñanza respecto al aprendizaje. La evaluación del docente, ¿qué debiera de permitir? Ajustar la práctica docente con los procesos de formación. La gestión escolar, ¿qué debiera de permitir? Ajustar el desarrollo de las tareas escolares con las finalidades que tiene la escuela y las políticas educativas. Esa es la función reguladora que tiene la evaluación. No es un juicio final la evaluación, es un proceso de adaptación y de ajuste permanente. Y esta tesis viene de un primer planteamiento de Perrenot, que seguramente ustedes conocen, porque Perrenot se preguntaba, ¿y qué significa el carácter formativo de la evaluación? Que siempre se ha dicho, ¿no? Tiene un carácter o debiera tener un carácter formativo. Y empezó a plantear esta idea de la evaluación como reguladora, es decir, esa retroalimentación debe de expresarse como un proceso de adaptación y de ajuste en los procesos educativos. Una autora, Linda Alal, que viene de esa escuela, llegó a plantear 3 funciones de regulación de la evaluación y las tienen ustedes ahí. La regulación retroactiva, que es aquella que genera acciones remediales o correctivas con base en resultados de un evento evaluativo. Puede ser un examen, el problema no es el examen, sino el problema es lo que ese examen refleja y qué tipo de función reguladora puede estar generando en términos de adaptación de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Pero no es la única forma de regulación, hay otra que es más importante, que es la regulación proactiva, que es la que se basa en acciones de planeación y desarrollo de nuevas actividades que se adapten a las trayectorias e intereses de los diversos estudiantes o de los diversos actores, dependiendo del ámbito de evaluación de que estamos hablando. Y quizá la más importante es lo que Alal llama la regulación interactiva, que es la que tiene lugar en el flujo cotidiano de las actividades educativas, de las interacciones entre los agentes educativos con los materiales, las herramientas y los procesos educativos y la misma evaluación. Entonces, junto con sostener el primer elemento del método y la técnica en evaluación, estamos incorporando esta finalidad como finalidad fundamental, que es la finalidad reguladora, en el sentido de tener capacidad de adaptar, ajustar procesos educativos. Y el tercer componente, a la cual le está apostando el modelo de evaluación, es que se trata de la evaluación como una herramienta que permita la autorregulación. Ustedes seguramente han sabido de lo que eso significa. La autorregulación es la capacidad de las personas que tenemos para ir tomando nuestras propias decisiones en función de ciertos referentes y de cómo estamos viviendo la realidad. Pero estamos agregando la idea de la autorregulación colectiva. No es solamente un acto individual, es un acto de reflexión y de correflexión que implica los pares, que implica el trabajo conjunto, que implica el trabajo colaborativo. Por eso estamos subrayando esos 3 rasgos. Primero, es un proceso interactivo de autorregulación y al mismo tiempo de corregulación. Hay muchas personas que tienen una gran capacidad de autorregulación. Hay otras que necesitan la corregulación para poderse regular mejor. Aquí estamos haciendo una apuesta a ambos, a procesos de autorregulación y de corregulación. Esto implica, como les decía, capacidad para autodeterminarse, imprimir una direccionalidad propia con autonomía, libertad y, por supuesto, responsabilidad. Y no es fácil, por supuesto, porque es un proceso, como aquí lo señalamos, complejo de autorreflexión y correflexión que involucra no solamente aspectos cognitivos, esto también es importante, las emociones juegan, la parte social también juega. Entonces, lo cognitivo, lo emocional
lo valorativo y lo social forman parte de este proceso de autorregulación colectiva. Hasta aquí entré con el terreno pragmático, práctico, como se los planteé, y esto es una probadita teórica. Cuando uno está en la función pública, a diferencia de la academia, en la academia nos gustan mucho los marcos teóricos, es la comida de todos los días. En la función pública también nos gusta la teoría, pero aquí tenemos otro gran problema, es la norma. No podemos hacer cosas que la norma no nos determine, porque si no nos meten al bote o nos fincan una responsabilidad. Seguramente ustedes lo viven, uno cuando están en la otra cancha lo vive todos los días, la mirada fiscalizadora, que por cierto les voy a mandar el modelito a la función pública a ver si pueden modificar sus criterios, ¿no? Pero mientras eso cambia o no, tenemos que dar cuenta de lo que marca la Constitución y las leyes, y hay que usarlo de la mejor manera. Entonces, permítanme dar un giro ahora a mi exposición, paso del terreno práctico, paso de una probadita teórica a el asunto real, de la realpolitik, de la norma y de lo que nos marca la Constitución y las leyes en materia de evaluación. No me voy a referir al contexto, seguramente ustedes lo saben. La comisión es producto de un gran debate político sobre la evaluación, que llevó a la extinción del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa. Y miren, lo primero que notan es la cantidad de adjetivos que tiene la evaluación. La norma dice que la evaluación que desarrolle la Comisión Nacional, y si es una Comisión Nacional es para todo el país, debe ser en principio diagnóstica, formativa e integral. Ya con eso tendríamos. Pero además señala que debe ser participativa, incluyente, que se refiera a la interculturalidad, transparente, que además refleje los criterios de equidad y de excelencia en educación. Deberá ser comunitaria además y deberá ser continua e integral. Entonces imagínense con esa cantidad de adjetivos, que obviamente uno entiende que los adjetivos sirven mucho para la conciliación política, pero el problema nos lo deja a nosotros cuando tenemos que aterrizarlo y concretizarlo. Por eso, cuando vamos a la teoría, tenemos que ir a buscar los acomodos para poder responder a la ley, pero también que tenga sentido, porque si no tiene sentido, después la ley queda como letra muerta. Pero además nos dice que esta evaluación, y vean lo que dice arriba, son procesos mediante los cuales se formulan juicios fundamentados en evidencias sobre las cualidades de actores, instituciones o procesos del sistema educativo nacional que permitan una retroalimentación que promueva una acción de mejora. Esto a grandes rasgos nos da una gran línea de trabajo. El problema es, insisto, llevarlo a la práctica. Pero además nos dice que esta evaluación del CEN, del sistema, la evaluación del CEN no es la misma que la evaluación de escuelas. Son dos niveles, están relacionados, sí, y ese es otro de los retos que tenemos con el modelo. Cómo generar una propuesta que permita integrar la evaluación en las comunidades escolares con la del sistema educativo nacional. Y ahorita les vamos a decir cómo estamos buscando una alternativa. Pero además nos dice que esta evaluación debe permitir valorar el cumplimiento de las responsabilidades de las autoridades educativas en dos cosas: cómo están atendiendo las problemáticas de las escuelas y cómo se avanza en las políticas educativas. Y eso está muy bien, porque también hay un llamado a que esta evaluación
también permita ver cómo las autoridades educativas están desarrollando sus tareas. Ese es el artículo 18, si ustedes quieren ver la ley reglamentaria del Sistema Nacional para la Mejora Continua, que es la que regula la comisión. En ese artículo 18 van a encontrar este referente. Además, en el artículo 19 y 20, si esto que les acabo de mencionar yo no fuera suficiente, nos dice además que la evaluación diagnóstica, especialmente la de docentes, evaluación diagnóstica de docentes, que tiene que ser formativa e integral, tiene que retroalimentar a un sistema que todavía sigue siendo medio fantasma, un sistema integral de formación, capacitación y actualización para maestras y maestros, y que tiene que permitir o retroalimentar a los docentes y lo que hacen en su práctica cotidiana en el marco de este sistema integral de formación, capacitación y actualización, y que además refleje los contextos locales y regionales. Esa es la probadita normativa. Con todos esos elementos, ¿qué es lo que estamos buscando con el modelo de evaluación diagnóstica formativa integral de la comisión? Tres cosas. Una, porque no tenemos escapatoria por la ley, pero además es muy claro que sí necesitamos avanzar a un esquema diagnóstico formativo integral. Entonces queremos que esta evaluación sea una herramienta de mejora efectiva. No queremos una evaluación que valga por sí misma. Esa evaluación que queremos impulsar va a tener sentido en la medida en que sirva para mejorar, en la medida en que sea una herramienta útil para los actores educativos. Si no es una herramienta útil, no va a servir para mejorar. Segundo, como se deriva de la ley y como se deriva también del planteamiento de la autorregulación colectiva, queremos un modelo que haga de la evaluación un proceso de participación y que logre, y eso quizás sea uno de los temas más difíciles, volver a integrar la evaluación en los procesos educativos, que se dé durante los procesos educativos, que no sea un momento fuera de, sino parte de la propia continuidad de los procesos educativos. Tercer rasgo, que recupere experiencias y prácticas, que no solamente sea el juicio externo, sino que esté basado en la experiencia y la práctica de los propios actores e incluso de los estudiantes para el tema de evaluación de aprendizajes. Segundo, como ya les planteaba, aunque es una evaluación que si queremos que sea útil y sea herramienta y mejore, tiene que ir a las escuelas. Si no llega a las escuelas no tiene sentido. Pero la ley nos plantea que debe de permitir también tener información del sistema educativo nacional, que es algo mucho más grande y mucho más complejo que una cantidad de escuelas. Y tercero, que es una de las grandes apuestas, no voy a entrar al debate de ese fantasma de la evaluación punitiva. Ustedes lo saben y lo saben mejor que yo. Y sí queremos que esta evaluación quite ese fantasma, que no afecte la dignidad de las personas, que no sea arbitraria ni coercitiva y, como les decía, que sea una herramienta útil, pertinente, para que los propios actores tomen decisiones de mejora. Entonces ya se imaginarán el reto que tenemos. ¿Con qué supuestos vamos a operar el modelo? Hay dos que son fundamentales: diálogo y comprensión. Como ya les decía, la evaluación es un proceso técnico, eso nadie lo cuestiona. Lo que estamos diciendo es que no solamente es un proceso técnico, es un espacio de diálogo y de comprensión entre actores. Si una técnica, un examen, una rúbrica, una lista de cotejo, herramientas hay muchísimas en la evaluación, no están metidos en un espacio de conversación, de diálogo y de comprensión,
no tiene mucho sentido, porque si no está, no genera confianza, no genera colaboración, no puede generar esos procesos de autorregulación individual y colectiva. Estos son quizá los dos grandes supuestos que atraviesan al modelo: diálogo, comprensión, reflexión entre actores, ambientes de confianza y por supuesto que permita un esquema de avance gradual, porque esto no lo vamos a cambiar de la noche a la mañana, va a ser un proceso continuo y permanente. Como la ley dice muchas cosas, nos vimos obligados a definir qué vamos a entender por la evaluación diagnóstica, la formativa y la integral. Si ustedes se dan cuenta, ya no estamos en la clasificación típica de la evaluación, que es, ¿cómo le llaman? La diagnóstica, la formativa y la sumativa. Aquí ya estamos haciendo un planteamiento un poquito distinto. Son puntos de partida conceptuales, esto hay que llevarlo a la práctica, ¿verdad? Pero ahí tienen los elementos que caracterizan lo diagnóstico, lo formativo y la integral, que además la ley, si ustedes recuerdan, son al mismo tiempo. Una evaluación diagnóstica tiene que ser formativa y tiene que ser integral. Lo diagnóstico y lo formativo se puede lograr más fácil, lo integral debe ser progresivo, no podemos estar evaluando todo de todo al mismo tiempo. Pero ahí tienen ustedes los rasgos. Lo diagnóstico, creo que hay consenso en asumir que se hace siempre como un punto de partida, en un momento de algo que está por desarrollarse. Por ejemplo, en evaluaciones de aprendizaje hemos impulsado la idea del ciclo, del inicio del ciclo escolar, porque es ahí donde se necesita la información. Pero la información diagnóstica no nomás son datos, es información que permite hacer reflexiones sobre las causas y las razones de ese problema. Y por lo tanto permite o debiera de permitir realizar ajustes o adaptaciones para mejorar esa situación inicial y por lo tanto también avanzar en mejor conocer el contexto en el que se desarrollan esas tareas. La parte formativa sí se desarrolla durante los procesos, tiene un rasgo fundamental que es la retroalimentación. Y vamos a subrayar que la retroalimentación de la que estamos hablando no es sacaste 5, ponte a estudiar, sino tiene que ser cualitativa, descriptiva, que realmente forme. Ya estoy viendo las caras de las dificultades que eso implica, porque venimos cargando inercias y además contextos y condiciones que son difíciles, pero tenemos que hacer el intento, porque si no va a ser cuento de nunca acabar y no vamos a poder romper con ese sentido, ¿verdad?, coercitivo y poco efectivo al final del día de la evaluación en la mejora educativa. Y promover el análisis y la reflexión. Y la parte integral, estamos subrayando primero este proceso gradual que va a implicar una inclusión progresiva en distintos ámbitos de mejora, ir considerando los contextos, esto es importante, los elementos socioeconómicos, étnicos, materiales, lingüísticos, pero también que vaya considerando a los distintos agentes educativos. Que el tema del aprendizaje no solamente sea un tema de los docentes, que sea un tema de los padres de familia, que sea un tema de los propios estudiantes, de los propios directores o el equipo o el cuerpo directivo. Y que además, como vamos a sostener a lo largo del modelo, es que sea un proceso integral, que la evaluación de aprendizajes no vaya por un lado, la de la práctica docente vaya por otro y las condiciones escolares vaya por otro. Ahí tenemos que hacer un esfuerzo de integración para articular mejor la información y la valoración que se haga de los resultados. Bueno, esta es la parte formal. El documento lo que expresa es todo lo que les acabo de decir, pero ese es el objetivo que plantea el modelo. Queremos ofrecer información a los diferentes agentes educativos y miren, estamos privilegiando a los agentes escolares en primer lugar. Insisto, si esta información no llega primero a ellos, no tiene sentido, no vamos a mejorar. Para que realicen, fíjense la palabra, valoraciones razonadas. Que no acepten números, sino que hagan valoraciones razonadas
con fines diagnósticos y formativos para que permitan construir un clima de confianza. Este es un tema central. Si esa información que aporta la evaluación y esas valoraciones cualitativas no generan confianza, no vamos a tener mucho éxito. Y ahí tienen los particulares o los específicos, ¿verdad? Promover procesos participativos, avanzar en una visión integral de las evaluaciones. Hay aquí dos rasgos que van a ser fundamentales: la autoevaluación y la coevaluación. No podemos hablar de autorregulación y corregulación si no impulsamos a la evaluación en esos mismos procesos, ¿no? La autoevaluación y la coevaluación van a ser estrategias centrales en la propuesta. Pero también estas evaluaciones tienen que retroalimentar al sistema y a las que toman decisiones de política, para que sean verdaderas decisiones de política educativa, no de política de la otra, ¿no? Y esta información también tiene que partir teniendo como núcleo las comunidades escolares, pero también con esa información agregada, darle información a los tomadores de decisiones en materia de política. Tenemos 6 líneas de acción. No las voy a desarrollar, el documento las desarrolla con bastante exhaustividad, pero como ven son congruentes con el planteamiento que estamos haciendo. Construir información y valoraciones con la participación de quienes están más cerca de lo que se evalúa, en la idea de vincular la evaluación con los procesos educativos, que genere retroalimentación oportuna, pertinente y centrada en la mejora, impulsar la autoevaluación, la coevaluación y un tema que aquí es importante, la comunicación de esos resultados con los distintos agentes educativos, apostarle a una diversidad de estrategias y de métodos. No quiere decir que ya no usemos el examen, el problema es que nuestra apuesta es que no usemos solo el examen, que haya una diversidad de instrumentos, de herramientas y de métodos, dependiendo de qué, pues del contexto y de las necesidades de los propios agentes educativos. Y por lo tanto, generar herramientas, apoyos, acompañamientos para impulsar estos procesos en las propias comunidades escolares. ¿Cómo bajamos esto? ¿Cómo lo aterrizamos? Ya les hablé de la parte de la vida, ya les hablé de la parte teórica, ya les hablé de la parte normativa, ya les hablé de los principios. ¿Cómo le hacemos para bajar esto? Y nos pareció adecuado bajarlo con esta, bueno, la idea es que sea como una espiral, no me salió muy bien el dibujo, pero la idea es que sea una espiral, con lo que llamamos una secuencia de reflexión-acción, ¿no? No quisimos darles todo una metodología de construcción de instrumentos de evaluación, porque al final tenemos muchos elementos para hacerlo, sino colocar una secuencia de reflexión-acción con estas preguntas centrales. Y vuelvo al sentido práctico del asunto. La primera pregunta que nos debemos de hacer todos es ¿para qué evaluar? ¿Porque nos lo impone la autoridad? ¿Porque es una obligación? Probablemente, pero fundamentalmente lo que queremos es problematizar nuestra práctica, recuperar nuestra experiencia y generar un horizonte de mejora. Cuando uno se pregunta eso, y cuando más se hace en un acto colectivo, responder las siguientes preguntas suena más sensato. La segunda pregunta, ¿qué y cómo evaluar? Segunda pregunta importante. Tercera, ¿cómo usamos los resultados de esa evaluación? Cuarto, ¿qué hacemos para mejorar? Y quinto, ¿cómo le damos seguimientos a nuestras acciones? Si ustedes se dieron cuenta, empecé con una reflexión de vida práctica y al final el modelo lo que quiere hacer es una reflexión de vida práctica, con preguntas que son fundamentales. Déjenme rápidamente desarrollar un poquito más cada pregunta. ¿Para qué evaluar? Hay 2 preguntas ahí centrales. ¿Dónde estamos? ¿Cómo estamos?
Pero no solamente es cómo estamos y dónde estamos, porque siempre cuando nos hacemos esa pregunta también queremos aspirar a algo. A lo mejor el término de aspiración lo debo de corregir, por razones obvias. Buscamos algo alternativo. ¿Hacia dónde queremos ir? Y esto es un tema muy importante porque para que la evaluación tenga sentido tiene que estar fundamentado en una pregunta como esta. ¿Para qué evaluar? ¿Cómo estamos? ¿Dónde estamos? ¿Y a qué queremos llegar? El horizonte, la meta que queremos plantear. Una vez que hacemos esa pregunta, pasamos a una segunda, donde los agentes educativos identifican los aspectos que se van a evaluar, los más relevantes. Puede ser alguna área de formación que considere el docente que puede ser importante, puede ser algún tipo de práctica docente que los docentes consideren que hay que fortalecer, puede ser alguna experiencia de gestión, ¿verdad? Siempre que tenga el sentido de una necesidad o de una exigencia o de un planteamiento de mejora. Y aquí lo que estamos planteando para ser consistente con toda la propuesta del modelo es que empujemos procesos de autoevaluación y de coevaluación. Luego, ¿cómo usamos los resultados de esa evaluación? Es decir, cómo la información que captamos la devolvemos, a quién se las devolvemos y la manera en que lo devolvemos. Y aquí estamos subrayando que esas devoluciones, esas valoraciones que se hagan sean cualitativas, descriptivas, no sumativas, que expliquen razones, que retroalimenten efectivamente y no castiguen. Eso es un elemento también fundamental que tiene que ver, como lo subrayamos en los recuadros de la derecha, otra vez con los procesos de reflexión, correflexión sobre las causas y las razones de eso y cómo a partir de ahí y de la evidencia captada con la evaluación podemos generar una devolución formativa. Y después de ello, ¿qué hacemos para mejorar? Y ahí vienen varios planteamientos de orientaciones, intervenciones, procesos de comunicación y acompañamiento. Es decir, establecer rutas de trabajo para afrontar los problemas desde los campos de acción de cada uno de los actores. Cada uno de los actores tiene distintos ámbitos de acción. Y luego la pregunta, ¿y ahora cómo le damos seguimiento? Ustedes saben que no solamente basta con decir hay que mejorar, hay que hacerlo. Y no solamente hay que hacerlo, hay que ver si funciona. Y eso implica una tarea de seguimiento. Y la propuesta es que este seguimiento también se desarrolle con este esquema de participación, de diálogo permanente, que nos permita recuperar experiencias previas de los miembros de las comunidades escolares y los resultados que se van obteniendo en la práctica. Déjenme ahora pasar de este gran supuesto a cómo estamos viendo la relación entre esta propuesta que queremos que llegue a las escuelas centralmente, porque si no, no tiene sentido, pero que también permita retroalimentar al sistema. Hay dos vías que estábamos planteando, una que llamamos la vía inductiva, o sea, desde el sistema educativo tenemos que impulsar esto, no imponer, impulsar estos procesos. Y a partir de esos procesos hay que recopilar información. Ahorita van a ver que hay una estrategia que va a ser muy importante, que es la de documentar experiencias de las comunidades escolares para hacerlas visibles en el sistema y que otras comunidades escolares puedan aprender de esa experiencia. Entonces estamos buscando, como decíamos, una evaluación que cada vez más se integre a los procesos educativos, por un lado, pero también que le dé coherencia, direccionalidad y capacidad al sistema educativo para enfrentar sobre todo uno de los grandes problemas que tenemos, que es el de la desigualdad educativa. Y poder tener un mapa de dónde están las áreas de mayor atención que se requiere en materia de aprendizaje, en materia de práctica docente y en materia de gestión escolar.
Esto resume las 3 estrategias que está planteando el modelo. Hemos tenido incluso, como pueden ver, cuidado en las denominaciones que estamos haciendo. La primera estrategia estamos llamándole apoyo a los procesos de valoración diagnóstica. Lo que vamos a apoyar no es decirle a los profesores, esta es la evaluación. Vamos a apoyar a promover la valoración diagnóstica. Pero eso no va a ser la única estrategia. La segunda estrategia es impulsar la evaluación formativa en el aula y en la escuela, donde vamos a poder impulsar más la autoevaluación y la coevaluación. Y una tercera estrategia, que es la sistematización de las experiencias de evaluación que desarrollan las propias comunidades escolares. Y esto nos va a permitir recopilar información del sistema, monitorearlo, pero también devolver, ¿verdad?, y enriquecer la experiencia del sistema y de las políticas educativas con lo que las comunidades escolares están generando. Esta es la expresión sintética de los elementos que el modelo, o con los cuales el modelo quiere iniciar. Son 3 ámbitos que nos interesa promover en su inicio: el aprendizaje, la práctica docente y las condiciones y procesos escolares. Y en las condiciones y procesos escolares, estos aspectos que están ahí subrayados: ambientes pedagógicos, convivencia escolar y relación con la comunidad. Y si ustedes ven, aquí hay un intento de intersección con la idea de que este sea un proceso cada vez más integrado. ¿Qué quiere hacer la comisión? La comisión quiere apoyar el proceso, impulsarlo. ¿Con qué? Pues con las herramientas que tiene. Tiene atribuciones, como ya lo vieron, pero también tenemos capacidad técnica. Vamos a apoyar generando guías y materiales, instrumentos cada vez más diversificados. Ahorita les voy a poner unos ejemplos que permitan la autoevaluación y la coevaluación. Tenemos que usar también las herramientas tecnológicas para apoyar el proceso, talleres, seminarios, propuestas de experiencias de las propias comunidades escolares, propuestas de evaluación del sistema. Ya se apagó esto, ¿no? ¿Sí se oye? Y un tema también importante, que es que podamos generar información del sistema. Bueno, no me voy a detener mucho en esto, porque el modelo que publicamos tiene una función fundamentalmente de comunicación. Después vamos a ir desarrollando la parte técnica que estamos planteando. En la parte de aprendizajes, ustedes ven las 3 estrategias que acabamos de mencionar. La primera es la de apoyo a los procesos de valoración diagnóstica, que seguramente casi todos ustedes son de básica, ¿no? Seguramente les ha tocado ya poner en marcha las evaluaciones diagnósticas. Espero que con esto haya un mejor entendimiento del sentido que tienen las evaluaciones diagnósticas, y lo que queremos impulsar es colocar la información primero que nada en las escuelas y con los docentes. Estamos generando procesos de devolución formativa. Seguramente están consultando las orientaciones didácticas que también la comisión generó para asociarlo a los resultados, aparte de reflexiones que ya hemos compartido sobre cómo entender el error que cometen un estudiante, o qué hay detrás de una respuesta correcta a un instrumento de esta naturaleza. Por primera vez hemos incorporado reactivos de respuesta construida, o sea, preguntas abiertas, que antes no se hacía. Ahí el problema que tenemos es cómo vamos a sistematizar toda esta información, pero ustedes saben que una respuesta que se redacta aporta muchísima información, mucho más que cuando se responde a una opción, ¿no?, de respuesta correcta. Vamos también a impulsar en la segunda estrategia, como les decía, estrategias de evaluación formativa en el aula y la escuela. Vamos a impulsar mucho las rúbricas,
ya no el examen, las rúbricas, para que los estudiantes conozcan qué se espera de ellos, que conozcan la herramienta con la que se les va a evaluar y lo puedan conversar con el docente y entre ellos mismos para propiciar procesos de autoevaluación y de coevaluación. Y en tercer lugar, como les decía, queremos recuperar experiencias de evaluación, experiencias que nos permitan observar cómo los estudiantes generan producciones, trabajos, proyectos, que a veces no se puede valorar con un examen y probablemente no con una rúbrica. Se necesitan otro tipo de instrumentos y además poderlos visibilizar y compartirlo con todo el sistema educativo. Ustedes saben que hemos iniciado el proceso de evaluaciones diagnósticas. Para poder generar información del sistema tuvimos que construir una muestra, porque no quisimos presionar más a todas las escuelas, sino una muestra representativa, y eso nos va a permitir dar información a nivel nacional y por cada una de las entidades federativas. Y eso nos va a permitir no solamente que los docentes conozcan de inmediato o lo más rápido posible esa información, sino que la autoridad educativa conozca qué es lo que está pasando a nivel nacional o en su entidad federativa en estas tres áreas que empezamos a evaluar, que fue lectura, matemáticas y formación cívica y ética. Quiero detenerme un poquito, gracias. Quiero detenerme un poquito en esto, porque ustedes saben que uno de los grandes problemas que hemos tenido es que toda el área indígena y multigrado la hemos evaluado con los mismos criterios. Y cada que las evaluamos con los mismos criterios, cada que siempre salen los más bajos del país. ¿Sí? Estamos ya desarrollando esfuerzos a través de un estudio que desarrollamos con experiencias nacionales e internacionales para poder hacer un planteamiento de evaluación distinto para estos servicios educativos y para estas poblaciones. Y por supuesto que a partir de ahí vamos a enriquecer también la propuesta nacional. Como les decía, esto es un trabajo de avance gradual, porque cuesta mucho trabajo poder recuperar y pensar y generar algún tipo de herramientas de apoyo en estos procesos. Pero miren lo que queremos empezar a plantear. Primero, superar esa visión deficitaria. Siempre les aplicamos una prueba para todos y invariablemente las áreas comunitarias e indígenas salen mal. Y viene el problema de la etiqueta, ¿no? Salen mal, esos son los que bajan los resultados del país. Queremos romper con esa idea y avanzar en reconocer lo que sí saben los estudiantes, en general, pero especialmente lo que sí saben hacer los estudiantes indígenas y de las comunidades donde están fundamentalmente las escuelas multigrado. Queremos evaluar con una idea de que se revalore la identidad y la diversidad lingüística y cultural de los estudiantes. Queremos también hacer diagnóstico sociolingüístico, no nada más una prueba de lectura, sino un diagnóstico sociolingüístico de estos estudiantes. Y no solamente valorar lo cognitivo, sino también la parte física, emocional, el contexto familiar y de la comunidad. Una parte importante es recuperar los saberes de las comunidades, ¿no? Los espacios prácticos, la milpa, el mercado, la plaza, en fin, esa es una parte también central. Incorporar los saberes locales también en los procesos de evaluación. Impulsar diversidad de estrategias de evaluación que consideren pues las particularidades lingüísticas, el fortalecimiento de la identidad y el reconocimiento del carácter comunitario. Y una parte central, que propiciemos la participación de los papás, de las mamás, de los cuerpos directivos de estos servicios educativos para apoyar este proceso de evaluación. Espero que pronto tengamos la primera propuesta. Seguramente no va a ser una prueba nacional, van a ser instrumentos muy focalizados, probablemente con carácter regional,
Y vamos a ver cómo enfrentamos el problema de la diversidad lingüística, porque ustedes saben que tenemos una gran diversidad lingüística. Pero ya vamos a instalar una ruta que no teníamos, una ruta mucho más diferenciada, mucho más contextualizada. En el caso de docentes, no me voy a detener tampoco demasiado, pero ya me pasé. Están las 3 estrategias. La primera de ellas, que le estamos llamando apoyo a los procesos de valoración diagnóstica, vamos a hacer 2 cosas que son bien interesantes. Miren, ustedes saben que un instrumento que se usa comúnmente para esto es videograbar la práctica, ¿verdad? Videograbar la práctica, hacerlo bien, cuesta mucho trabajo y también puede ser punitiva. Y tiene una exigencia cultural, no es que esté mal, pero tenemos que ir avanzando en que un profe que se sienta muy bien quiera mostrar y compartir su experiencia con él. Mientras eso pasa, no quiere decir que lo estemos descontando, pero queremos impulsarlo. Lo que queremos, seguramente, no sé si algunos participaron en el famoso servicio profesional docente, el mal llamado servicio profesional docente. ¿Qué es lo que se hacía? Un conjunto de evaluadores evaluaban a los docentes. O sea, el docente era un objeto de evaluación. Aquí lo que queremos es cambiar el sentido, o sea, lo que queremos es asumir que el docente es un profesional, sabe de su tarea, vive los problemas. Sí vamos a usar videos, pero videos que están muy cuidados. En América Latina hay un montón de videos en contextos indígenas, en contextos multigrado, de enseñanza de las matemáticas, de la lengua, y vamos a hacer que el docente mire ese video y lo evalúe, como verse en el espejo. ¿Por qué? Porque es un profesional, él puede ser un evaluador de una práctica parecida a la de él. Y vamos a usar rúbricas de manera individual y que además permitan la reflexión colectiva de un video de práctica docente. ¿Sí? Estamos haciendo un esfuerzo extraordinario de tener, esto va a implicar tener una biblioteca muy grande con un conjunto de instrumentos que permitan la autoevaluación en la idea de que el docente valore una práctica y ejercicios de coevaluación. Y el segundo instrumento que vamos a utilizar es un instrumento que estamos llamando de identidad y autonomía profesional docente. O sea, lo que queremos ver es cómo el docente se valora él mismo como un profesional autónomo. ¿Qué identidad tiene? ¿Cómo construye su identidad? Y eso se puede hacer de una manera muy cualitativa, pero aquí el reto que tenemos es que podamos tener información que pueda ser más y mejor sistematizada. Esas son las 2 propuestas iniciales que estamos planteando, que en breve estaremos ya impulsando junto con la Secretaría. Pero vamos a impulsar estrategias, como ustedes pueden ver, más para impulsar la evaluación formativa en la práctica docente, con cosas como registros orales, registros anecdóticos de los propios docentes, guías para la autorreflexión, que lo que vamos a hacer es acompañarlos con herramientas, con instrumentos, con seminarios, con talleres. Y además vamos a documentar experiencias de esa valoración de la práctica y las vamos a hacer visibles y compartirlos con todo el sistema. Por último, vamos a tener esta evaluación de condiciones y procesos escolares. Como ya les decía, son 3 ámbitos, 3 aspectos: los ambientes pedagógicos, la convivencia escolar y la relación con la comunidad. Y también en la idea de propiciar la autoevaluación y la coevaluación en un proceso que nos permita sí tener información básica, pero también propiciar la propia autoevaluación y la coevaluación en los propios centros escolares. Seguramente ustedes saben que existen los PEMS, los planes o programas de mejora escolar. Y yo no sé cómo les vaya con los PEMS, pero a veces están muy burocratizados.
Lo que queremos es que con este ejercicio que busca integración le den un empujón a los PENSE, ¿verdad? Los resignifiquen como un proceso integral del centro escolar de mejora educativa. Vamos a instalar toda una vía, ahí tienen ustedes los aspectos que los PENSE evalúan, pero la idea es que con esta información se retroalimenten y vayan generando procesos más integrados de mejora. Bueno, mis últimas dos láminas tienen que ver con un calendario, un plan, un programa de actividades. Este primer plan y este primer programa, si ustedes ven, es por ciclo escolar. Y cada ciclo escolar vamos a atender dos estrategias. La de apoyar las evaluaciones que impulsan las comunidades escolares. Cada ciclo escolar vamos a sacar un conjunto de herramientas y de recursos para apoyar estos procesos. Y en otro ciclo escolar vamos a documentar y sistematizar experiencias para empezarlas a compartir en todo el sistema. Esa es la parte medular del modelo. Pero tenemos el problema del CEN, del Sistema Educativo Nacional, como ya se los había señalado. Y para eso necesitamos agregar e integrar información nacional y por entidad federativa. Para no hacer otra cosa distinta, sobre la base de estos procesos que vamos a iniciar, vamos a agregar esta información y no vamos a estar haciendo estas evaluaciones cada año, esto lo vamos a hacer cada 3 años. Y como esta información sirve para retroalimentar la política educativa, lo que queremos es tener 3 momentos de información. Al principio nuestro parámetro es el gobierno federal, que son 6 años. Al inicio de un gobierno, a la mitad del gobierno y al final de un gobierno, que este último va a ser el inicio del siguiente. Por eso ven, los años no son por ciclo, son por trienios, salvo el segundo porque como vivimos un momento atípico y estamos tratando de recuperar información post pandemia, lo vamos a acercar un poquito, pero el grueso es trianual. Y no va a ser otra evaluación, la misma que vamos a impulsar para apoyar los procesos escolares, lo vamos a hacer a través de una muestra, para que eso nos dé información de todo el sistema. Es decir, lo que queremos es que tengamos información no nada más de aprendizaje, sino de práctica docente, para que retroalimente las decisiones de política y también de los procesos escolares, para que retroalimente las decisiones de mejora de los ambientes escolares. Pues eso es todo, colegas. Perdón la tardanza, pero entenderán que es un modelo complejo. Creo que tenemos un poco de tiempo para escuchar algunas de sus preguntas, reflexiones y comentarios. Levantando su mano, tenemos algunas preguntas virtuales, pero primero alguna del público aquí. ¿Por qué se evalúa matemáticas, español y formación cívica? Bueno, hay una respuesta doble. Primero porque lectura y matemáticas siguen siendo las asignaturas básicas, bisagra como le llaman algunas, porque generan habilidades fundamentales. Entender una lectura, saber hacer las operaciones básicas, pues es fundamental para entender la historia, para entender la biología, para entender la química. Y formación cívica y ética porque tenemos ahorita una condición pospandémica que tenemos que ir fortaleciendo. No solamente es la parte emocional, que por supuesto es un tema central, sino la convivencia, la identidad y la formación ciudadana. Estos 3 campos formativos, asignaturas o como le quieran llamar, se van a ir agregando a ellas cada vez más otros campos formativos. La idea es que tengamos, digamos, una visión más o menos integral de esta idea humanista de la educación.
Vamos a ir incorporando historia, humanidades, educación en salud, por ejemplo, que es importantísimo también, el tema de las ciencias, ¿no? Poco y paulatinamente. Por supuesto que estamos esperando la decisión del cambio curricular. Ustedes saben que estamos en un proceso de cambio, de transformación, pero en nuestra opinión, independientemente del cambio, las habilidades de comprensión lectora y de operaciones lógico-matemáticas van a ser fundamentales para cualquier tipo de modelo curricular. Pero esta es una primera propuesta para ir avanzando gradualmente a otros campos formativos. Buen día, doctor Miranda. Personas que están conectadas en línea hacen la siguiente pregunta. ¿Dónde se puede encontrar todos los documentos que está presentando para poder tener acceso y poder consultar la información? Muy buena pregunta, ¿verdad? Lástima que no se puede escribir ahí, pero es la página de la Comisión Nacional para la Mejora Continua, que es mejoredu.gov.mx. Si lo googlean, ahí pueden entrar, y si ponen modelo de evaluación entran mucho más rápido, y para fortuna tenemos un documento en extenso, pero tenemos una síntesis. Entonces ahí también aparece el documento ejecutivo. Doctor, muy interesante el modelo. Yo soy maestro de telesecundaria frente a grupo, y mi pregunta e inquietud es ¿cómo evaluar a aquellos alumnos que no les interesa estudiar, que van a la escuela porque sus papás, sus tutores los mandan? Ahí, ¿qué hacer? ¿O qué modelo aplicar? ¿O qué estrategias? Bueno, yo creo que eso rebasa el tema de la evaluación. Es un tema más amplio y más complejo. Por cierto que no les comenté que la ley también nos plantea que tenemos que evaluar a los papás por la disposición que hay en la Constitución de la obligación que tienen los padres de familia de acompañar, no solamente llevar a sus hijos a la escuela, sino de acompañarlos en su proceso de aprendizaje. Pero ya tenemos bastante con esto para entrar al proceso. Pero, insisto, yo creo que es algo más que rebasa la evaluación, tiene que ver con el contexto socioeconómico, ¿no? Tiene que ver con el proceso de involucramiento de los padres, insisto, no nada más para llevarlos a las escuelas, sino para poder coadyuvar en su proceso de formación. Estamos por publicar un estudio para que ustedes puedan ver cómo los padres generan lo que llamamos socialización académica en la familia. No la idea de que participen en la cooperativa escolar, no, cómo en la familia se pueden generar espacios de socialización académica. Y uno de esos elementos, fíjense qué curioso, es la alta expectativa que tengan los padres acerca de la escuela. Y es ahí donde tenemos un problema, porque muchos padres tienen una baja escolaridad, no tienen una valoración positiva de la escuela. Entonces, la alta expectativa de logro, es decir, lo que nos decían nuestros papás, échele ganas, hijo, porque la escuela tiene sentido para mejorar. Eso que se dice fácil, muchos papás no lo dicen, no lo comparten, no socializan académicamente con los hijos. La evaluación ha incursionado y tenemos algunos aspectos cuando nosotros incorporamos contexto, porque sí valoramos contexto familiar y contexto escolar, digamos, ¿no? Y es ahí donde quizá tenemos que ir retroalimentando también a los padres de familia para reconocer cómo los jóvenes y los adolescentes valoran su contexto familiar y poderle devolver a los padres también esa información para que de manera conjunta puedan tomar decisiones de apoyo a las escuelas en perspectivas como estas de socialización académica. Es un tema complejo. Los resultados que tenemos de las evaluaciones diagnósticas nos plantean una curva descendente. Segundo y tercero de primaria, razonablemente bien. Cuarto, quinto, sexto, razonablemente mal. Y secundaria, complicadísimo. ¿Cuál es la explicación?
Yo creo, y eso pasó, en Chile hicieron un diagnóstico y tienen una configuración muy parecida. La explicación, una de las explicaciones es justamente la intervención de los padres de familia en el contexto del confinamiento. Fue más efectivo en segundo y tercer grado, por la edad de los niños y por los contenidos. Pero mientras los contenidos se hacen más complejos y la edad se incrementa, la participación de los padres ya no tiene el mismo nivel de efectividad. Entonces ahí hay que hacer mucho trabajo para ver cómo y en qué términos se puede aprovechar, porque claro, los papás siempre estamos preocupados por los hijos, pero a veces no le entendemos, ¿verdad? O sobre todo los adolescentes ya no se dejan ayudar por los padres. Y ahí tenemos que avanzar en muchos aspectos, pero insisto, esto va más allá de la evaluación, aunque la evaluación puede contribuir con tener esta información que pueda devolver la información útil a los papás. Otra pregunta en línea, desde su perspectiva, doctor, ¿por qué se sigue evaluando los docentes con exámenes en lugar de evaluar su práctica docente? Es una muy buena pregunta que me permite pintar una raya. La legislación actual fue muy clara en distinguir la evaluación que se hace con fines de carrera para el sistema de carrera de maestros y maestros de la evaluación diagnóstica. Por una razón fundamental, y creo que hay mucha razón. El servicio profesional docente lo había juntado y el gran tema fue la permanencia escolar. La legislación de nosotros marca muy claramente que esta evaluación no puede perjudicar la permanencia ni el contexto laboral de los docentes. Pues son dos lógicas de evaluación, la que tiene que ver con la carrera docente y la que tiene que ver con la parte diagnóstica. La ley la marca muy clara. El uso de exámenes, como se ha venido usando, se está mucho utilizando en esta beta de desarrollo profesional docente. Yo creo que ahí tenemos un gran reto. Si bien la ley lo marca claramente, no quiere decir que la evaluación diagnóstica no pueda apoyar y acompañar estas rutas de desarrollo profesional de los docentes. Eso lo que va a plantear es un esquema más descentralizado de trabajo. A mí me ha tocado estar del otro lado y cómo uno toma decisiones cuando tienes un montón de maestros. A mí me encantaría propiciar evaluaciones cualitativas con los profes, pero eso es cuento de nunca acabar. Por eso la tentación de usar exámenes estandarizados. Entonces tenemos que buscar una manera donde este tipo de evaluación, que es más diagnóstica, más formativa, se vaya incorporando como parte de los procesos que tienen que ver ya con el impacto que tiene en la carrera profesional. Y lo mismo va a pasar con los estudiantes. Al final del día a los estudiantes se les sigue dando una calificación. Bueno, ahora ya va a volver a ser aprobatoria o reprobatoria, ¿no? Pero se les sigue dando una calificación y el profe sigue usando un examen. Primero porque tiene muchos alumnos. De aquí que hace evaluaciones formativas para cada uno se va a llevar mucho tiempo. Pero el chiste es cómo impulsar estos procesos de autoevaluación y coevaluación para que la calificación final pueda reflejar ese proceso formativo de largo plazo en el curso escolar. Bueno, algo parecido tendríamos que hacer con los docentes. Y yo tengo la impresión de que si esto se hace bien, puede ser un salto muy importante para ya replantear la idea de un examen estandarizado como criterio fundamental de decisión de subes o bajas o entras y sales. Pero sí hay dos líneas, por fortuna, distintas, y lo que tenemos que buscar que esfuerzos como estos se vayan sumando y acercando cada vez más a los otros procesos de carrera profesional. Sí, doctor, en consonancia a su respuesta que acaba usted de externar, Ángel Díaz menciona que el elemento de calificación es lo más perverso en un sistema educativo.
¿considera usted que en algún momento podamos transitar de un sistema de evaluación numérica o que aterrice en un número a una evaluación cualitativa que se despoje de toda cuantificación? Yo creo que es la aspiración, es parte del proyecto. Tenemos que caminar y luchar para que se logre eso. El problema es que tenemos una gran inercia, eso es un punto, hay una cultura ya instalada que nos va a costar trabajo replantear, por un lado, y por otro tenemos condiciones que lo dificultan. No sé cuántos alumnos promedio tenga una maestra de sexto grado. 40. En secundaria la cosa está peor porque tienen distintos grupos. Yo he conocido docentes que tienen hasta 400 alumnos de todos los grupos a los donde van a dar clase. Cuando uno tiene tanta gente y tanta obligación de darles una nota para ver si pasan o no pasan, tienes que recurrir a algo estándar, porque si no, no hay otra. O lo haces con un esquema estandarizado, más o menos consistente, o lo haces con el melatismo, ¿no? A mí me late que sí pasa. O sea, tampoco queremos eso. Va a exigir un proceso. Yo creo, la experiencia que hay en otros países es que en la medida que se vayan instalando procesos de autoevaluación y coevaluación con la participación de los propios alumnos, que tampoco se vuelva en autoelogio, ¿verdad? De que yo mismo me paso porque yo me merezco todo. En la medida que vayamos avanzando en eso, podemos darle mucho más sentido a la calificación. Porque la calificación al final del día es el registro y además la inercia. Un papá que no ve una calificación, como que no le encuentra mucho chiste, ¿verdad? O sea, hay que romper esa inercia y la manera es convencer a los actores de que generar procesos de autoevaluación y coevaluación tienen sentido y que la calificación es lo de menos, siempre que refleje ese proceso formativo en el mediano y largo plazo, que por cierto es una de las grandes apuestas del nuevo modelo curricular, y esto creemos que puede influir y ayudar a cambiar esa lógica y esa manera de pensar de manera perversa la calificación, pero hay que empezar a resolver también las condiciones reales que tienen los docentes y la cultura de evaluación, ¿no? Es parte del proceso y espero que también eso enriquezca la autonomía, ¿no?, de decisión de los docentes. Se pregunta en línea si se tiene contemplado evaluar otras asignaturas en las evaluaciones al futuro. Sí, ya le contestaba a la compañera que me hizo esa pregunta. Empezamos con lectura, matemáticas, formación cívica y ética. La idea es que cada ciclo escolar vayamos incorporando nuevas, se van a llamar campos formativos. Ahí tendríamos, por eso insisto, que esperar ya la instalación del nuevo modelo curricular para ver cómo vamos a evaluar, ¿no? Porque hay muchos retos ahí incorporados, cómo se va a evaluar la integración en proyectos, por ejemplo, pero la idea es ir avanzando en otros campos formativos gradualmente hasta que cubramos toda la visión integral, digamos, de la educación, poco a poco, cada ciclo escolar. Bueno. Sí, mi pregunta o planteamiento va con referencia a lo mismo. Una realidad social que estamos enfrentando de preescolar y los demás niveles educativos y la sociedad en general es el mal uso que se le está dando a las redes, digitales. Y mi planteamiento o mi pregunta es en tenor a eso, si se tiene contemplado evaluar el uso que tanto padres de familia, alumnos desde preescolar le están dando a ese tipo de herramientas que en realidad se está convirtiendo en una verdadera problemática social. Sí, sí está contemplado, maestra, y es un tema fundamental. Y yo le diría que también hay otro tema no menor, que es el tema de la violencia. En el contexto escolar, en las familias y dentro de las escuelas. Sí, hay que documentar eso, hay que aportar información y que hay que retroalimentar. Y este tema del mal uso
de las tecnologías y el acceso a redes también hay que empezarlo a valorar y a propiciar que los propios actores desarrollen ejercicios de autoevaluación de esos procesos. Si ustedes le suman la cantidad de temas que tenemos una agenda, yo creo que más grande que el 2030. Pero lo que queremos es empezar cambiando la perspectiva, que eso es lo más importante. Si cambiamos la perspectiva y vamos instalando estos procesos, lo demás vamos a ir avanzando, creo, consistente, pero progresivamente. Bien. Doctor, ¿qué puede sugerir desde su experiencia cuando las escuelas han optado por no aplicar el diagnóstico de Mejor Edu? Esa es una pregunta bien interesante, porque la propuesta de esto es de uso de herramienta, no es obligatorio. El planteamiento que hicimos fue cualquier escuela puede participar, ahí están los instrumentos. Si quiere recurrir cualquier escuela a usarlos porque los considera una herramienta, perfecto. Si considera que no le sirven para nada, no las use. Así está el planteamiento. Nada más que hay una condición que hay que aclarar. Les estamos pidiendo a las entidades federativas que sí nos ayuden a que las escuelas que se seleccionaron aleatoriamente en una muestra, esas sí participen, porque si no hacemos eso no vamos a tener manera de tener información del sistema. Queremos romper con la idea de la comparación y el ranking, no es para eso, eso ya se acabó. No queremos comparar escuelas, ni decir esta es mejor que otra, eso ya se acabó. Lo que queremos es que las escuelas nos ayuden para que con su información nos ayuden a tener una mirada, digamos, no nada más del árbol, sino del bosque, para que la política también tome decisiones para apoyar al sistema y que cada escuela haga lo propio usando este tipo de instrumentos. En resumen, la propuesta es voluntaria. Está planteado con la idea de que sea una herramienta útil. Si no lo es, no lo use. Nada más que sí el favor para las escuelas que son seleccionadas aleatoriamente, probabilísticamente, que nos ayuden porque si no, no vamos a tener información del sistema. Además, esa información es anónima. No se va, tenemos prohibido publicar esa información y menos comparar con nadie. Es sencillamente para que nos ayuden a tener información del sistema. Bien, mi pregunta es, ¿cómo vamos a evitar, cómo podemos evitar caer en la subjetividad al momento de evaluar? Puesto que todo recae en una evaluación cuantitativa. Entonces, tenemos el riesgo de caer en ese vicio, ¿no? En esa subjetividad. Sí, ese es un riesgo. Yo les decía en una parte de la presentación que eso se resuelve si tenemos dos cosas: la tarea, la meta a llegar y qué exigencias tenemos para llegar a la misma. Si eso se lo podemos compartir a los estudiantes cuando sea de aprendizaje, se lo podemos compartir a los docentes cuando sea de su práctica y se lo podemos compartir a las escuelas cuando sea de su gestión escolar, vamos a romper con esa idea de la subjetividad, porque eso, tiene usted razón, se puede convertir en un autoelogio, ¿no? También, así como yo les decía que tenemos una tendencia a tenerle miedo a la evaluación, también tenemos una tendencia a autoelogiarnos, ¿verdad? Nosotros acá en la comisión le llamamos a eso deseabilidad social. Tampoco queremos eso. Queremos que sea un juicio equilibrado, basado en que haya metas claras, exigencias claras y requisitos claros. En la medida en que eso se dé, el propio sujeto puede orientar su juicio y la evidencia que esté construyendo para caminar en ese sentido. Hay una apuesta también aquí a la confianza. Déjenme darle un dato. Cuando aplicamos las evaluaciones diagnósticas, teníamos el miedo del sesgo. Sesgo. ¿Saben qué es el sesgo? Para decirlo de se copiaron.
el profe le sopló, le dio la respuesta correcta. Yo no dudo que no haya habido casos así, pero la información que tenemos de casi 4 millones de respuestas, ¿verdad? Eso se hace con una herramienta estadística y hay unos índices que nos muestran si esos instrumentos son válidos y son confiables. Tenemos un nivel de confianza muy alto, o sea, esas respuestas son muy válidas. Traducido a la práctica, ¿qué significa? Que los docentes sí aplicaron esos instrumentos porque tienen la preocupación de saber cómo están sus alumnos. Probablemente copiar y soplar la respuesta venía porque había la impresión de que voy a salir mal, me van a empezar a cuestionar, y más cuando se asociaba a estímulos. No, hombre, eso ya no está asociado a ello, hay un fin diagnóstico y formativo, y por lo menos el dato estadístico que tenemos de esos 4 millones de respuestas a esta evaluación diagnóstica nos muestra que ese sesgo no se dio. No digo que no haya habido casos, porque siempre los hay, pero como se dice el refrán, una paloma, una golondrina no hace verano. Los datos que tenemos muestran eso, de que sí hay una actitud y un compromiso del docente de saber cómo están sus alumnos, ¿no? Pero bueno, hay que ir avanzando también en eso. ¿Alguien más tendría alguna pregunta aquí? Buenas tardes. Justamente la semana anterior estaba leyendo un documento sobre Mejor Edu. Es el de principios, marco de referencia y ejes de ejecución de la actuación. Algo que me llamaba la atención es que mencionaba que se resiste a esta parte de la estandarización de la evaluación. Entonces mi pregunta va a cómo este modelo se alinea a los estándares internacionales. A ver, la reflexión que hay en torno a ese documento, y que aquí lo estamos sosteniendo, es esta idea de un estándar homogéneo para todos. Eso es lo que hay que cuestionar. No estamos cuestionando que no haya referentes. Y un referente que tenemos en México es el currículum. Si no evaluamos con base en el currículum, vamos a tener problemas, porque el currículum es un currículum nacional. Es el aprendizaje que en nuestro país hemos marcado, que eso es lo que tienen que saber los niños y niñas mexicanas. Todos, estén donde estén. Claro, las condiciones son variantes y eso es lo que hay que empezar a atender, pero sí necesitamos referentes. Es más, si queremos evaluar, como lo decíamos aquí, la identidad de un niño indígena, tienes que tener un referente, porque si no hay manera. Si algo distingue a la evaluación es que tienes que tener un referente de mejora. El problema no es ese, el problema es cuando fijas un referente que poco o nada tiene que ver con tu realidad, que es lo que pasa con las evaluaciones internacionales. Ahí hay un problema porque el referente pues es común para los países desarrollados, pero entre Finlandia y México pues tenemos diferencias, digamos, ¿no? De todas maneras tenemos que ponernos de acuerdo para fijar los referentes. Esa es quizá la tarea que debemos de desarrollar en el futuro inmediato. Los debates y las críticas que hay en torno a instrumentos como PISA y como Planea, que era lo que se venía utilizando en México, tiene que ver con cómo vamos a fijar esos referentes, primero. Segundo, cómo empezar a dar cuenta de los contextos distintos, la diversidad. Y tercero y más importante, el uso pedagógico de eso. No nos interesa, vean ustedes qué pasa con PISA. Se anuncian los resultados y ya medimos, semana y media aparecen en los medios, asignando culpables, y luego se acaba. 3 años después vuelve a aparecer lo mismo. Ya no tiene caso eso. Tenemos que buscar generar otros referentes y sobre todo el uso pedagógico de esos resultados. Es lo que estamos buscando con las evaluaciones diagnósticas. Yo creo que no es tanto el examen. Hay exámenes bien construidos y hay maneras de que el examen permita una devolución formativa.
El problema es cuando el examen se vuelve la neta del planeta y la calificación, y eso es lo que se toma como criterio. Ese es el problema. Yo les decía que en nuestras evaluaciones ya incorporamos respuestas construidas. O sea, ya el alumno empieza a escribir. No es lo mismo elegir una respuesta que escribir una respuesta. Eso le va a dar mucha información al docente. Claro, le va a multiplicar la chamba, sin duda. Y no duden que el docente termine prefiriendo el examen ese de opción de respuesta múltiple que el de respuesta construida. Pero tenemos que ir a avanzar para hacer las cosas hasta cierto punto más simples, pero sobre todo que sea de utilidad para el docente, pero también para el estudiante, ¿no? Eso es una parte central. Quisiera aprovechar la pregunta para decirles que queremos avanzar en lo que se llama pruebas adaptativas, ¿verdad? Que implica ya instrumentos que van a ir respondiendo a las condiciones de cada estudiante. Si hay preguntas que si son difíciles, pues tiene que volver a la más fácil. Y si contesta una, pues ya se tiene que ir a... Eso es una adaptación, y eso es una tecnología muy importante, hay experiencias internacionales. En México se ha desarrollado muy poco, pero aspiraríamos a que cada docente y cada escuela tuviera un sistema de pruebas adaptativas para que pueda ir enriqueciendo y adaptando y apoyando el proceso de aprendizaje. Entonces, el instrumento en sí no es malo, el problema es cómo se construye y para qué se usan los resultados que derivan del instrumento. Doctor, muy interesante, felicidades. Mi duda es esta. Si estamos hablando del instrumento y que no es el error en sí, me remontó a cuando iniciamos el ciclo, apoyé yo en uno de mis grupos, venía la lectura del Cuervo. Tomando en cuenta lo que la compañera habla acerca de la situación de violencia y que esta pandemia nos acarrió todavía más violencia al reencuentro de los jóvenes, ¿qué posibilidades habría de que el contenido, tanto en español como en matemáticas, se fuera enfocado literal así como a casos concretos de abuso sexual o de bullying o de acoso escolar? Sí, es un planteamiento interesante, lo estamos analizando, lo estamos discutiendo, porque eso forma parte también de una visión integrada, ¿no? Sí, uno puede propiciar lectura y comprensión, pero al mismo tiempo la conciencia sobre ciertos temas, ¿no? Entonces estamos buscando desarrollarlo, pero eso tiene también que ver cómo el currículum también lo plantee, ¿verdad? Porque tenemos que también buscar que estas evaluaciones estén referidos al currículum. ¿Cuál currículum? El que se defina, porque ese va a ser el referente para todos. Entonces, pero sí estamos en esa idea de ir adaptando las lecturas, los ejercicios, para que no solamente sea la parte instrumental, sino que haya un ejercicio de conciencia. Doctor Miranda, le agradecemos muchísimo su participación, este público tan interesado y tan entusiasta, pero que también sepa que hay 2,000 personas conectadas viéndolo, que como bien sabe hicieron preguntas, nuestro compañero Carlos se las replicó. Entonces, bueno, este tema del modelo de evaluación, pues todavía, como usted dijo, hay que trabajarlo mucho y pues lo seguiremos invitando. Pues de parte de Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, le agradecemos su colaboración en este Congreso Recrea Academy 2022 como conferencista y pues muchas gracias.